conversos eran infames, inhábiles, incapaces de todo oficio o beneficio público y privado. Esa es una sentencia de la época. Ese era el estigma que caía sobre los conversos. Un estigma que había sido dictado por las jerarquías de la Iglesia Católica. El estatuto de Sangre, daría de comer a muchísimos individuos que se vendían con unas monedas de oro. Se llamaban linajistas. Y estos tipos se dedicaban a expurgar en los registros eclesiásticos. Recuerden que en Guatemala no hay registro civil hasta el siglo, finales del siglo XIX, todos los registros eclesiásticos. Estos linajistas iban a las iglesias, a las parroquias, ojeaban los registros y dictaminaban por su cuenta quién era judío, converso, o hijo de árabe, etcétera, etcétera. Y ganaban muy buena plata. Y estos linajistas condicionaron durante mucho tiempo la historia de España, probablemente sí, no solamente la historia de España, también la de las Indias, donde la impureza de sangre no se achacó a judíos ni moros, sino también a mestizos, mulatos, por razones religiosas, debido a este racismo, que no surge tanto quizá de los estamentos nobles y tal, sino que tiene una filosofía de corte teológico. A los mestizos, por ejemplo, en América se les consideraba hijos del pecado, eran nobles, hijos del pecado, y a los mulatos portadores de sangre infecta. Y no me invento ninguno de los dos adjetivos. Ya he observado una solicitud que hace un arquitecto de Antigua, un constructor de Antigua, en virtud de todos sus méritos de toda una vida construyendo iglesias y todo lo demás, en la que se solicita que sea considerado español. Y la respuesta que viene de la corona es que no se le puede considerar español, no se le puede considerar blanco, porque tenía la sangre infecta. Era descendiente de negro. La otra superstición que dividía a los hombres en aquellas épocas en grandes y pequeños era tener sangre azul o por lo menos azulada, descendiente de esta gente. Lo cual daría a su vez a otra estratificación social prácticamente impermeable que las páginas del Quijote recogen de manera reiterada. De manera que tienen ustedes una sociedad estamentaria por motivos religiosos y había otra de otra naturaleza, que era por motivos civiles, por decirlo así. En esta escala, en la grada más alta estaba la nobleza, pero no una nobleza ilustrada o emprendedora y respetable, sino una nobleza sumida en el despilfarro, la desidia, la deshonra. Como ustedes encontrarán en el Quijote, por eso es que hay que leer el Quijote con otra óptica, en unos duques, famoso pasaje en el que se burlan de Don Quijote y de Sancho Panza cuando suben a un caballo de madera que se llama Clavileño y hacen creer que vuelan y es solo para divertirse. ¿A costa de qué? A costa de un pobre palurdo que se llama Sancho Panza y de un viejo que está mal. Esa era la nobleza española en los siglos, tiempo en que se escribe el Quijote. Debajo de la nobleza estaban los caballeros, que era la nobleza sin título. Caballeros que no tenían título. Santiago de los Caballeros de Guatemala, no era nobleza. Ahí ponen en la calle de la nobleza. Está bien, no eran nobles, no tenían título. En Guatemala me parece que hay 2 o 3 títulos. En de Ximena y fíjate, hay muchos más. Siempre la corona española temió que aquí se desarrollara una élite noble, una nobleza que pudiera prescindir del rey. Por eso que se concede normalmente títulos a las élites americanas. Y debajo de los caballeros estaban los hidalgos, que era gente que prefería pasar hambre a trabajar. Y este es el caso de Don Quijote. De hecho, Don Quijote es un hidalgo que se arma caballero. Los primeros capítulos de Quijote fue armado caballero. El tipo se salta por encima de todas las reglas porque él no era un caballero, era sencillamente un hidalgo que pertenecía a un estrato inferior, pero él se nombra y se arma caballero y sube un escalón social. Lo que se ha censurado, muy censurado, porque si se le conocen, pues
aquella España es tan precaria, la gente debía morir en la misma clase social en que nacía. No se permitía la clase social. Por debajo de los hidalgos estaban los artesanos, los campesinos, gente ignorante y sumida en la pobreza y el hambre que acabo de mencionar. Y las calamidades que trae la vida a toda esta pobre gente. Y de la que es espejo Sancho Panza. Una figura por antonomasia del maluro y del rico, a quien incluso el mismo Don Quijote, por ser de condición superior, y observen Don Quijote cuando lean el trato que da Don Quijote a Sancho Panza, siempre le somete a toda clase de polvos, toda clase de discriminaciones, eres muy paludo, eres muy bruto, tú no entiendes, etc. Esa diferencia social y clase social está presente en toda la aventura del idealista, que es Don Quijote, y del materialista, que es Sancho Panza, que no tiene otra cosa más que de comer y salvar el momento. A un lado de todos estos grupos, de todo este estamento social, todos estos estamentos sociales, a un lado, no hay metido, a un lado, totalmente al margen, estaba la mujer, de quien Cervantes conocía bien la poca estima social que se le daba. Pues sí, se trata de doña, se ignora como no, y qué sé yo, pero estas personas no contaban para nada en la estructura social, eran sencillamente al margen de las compañeras de todo. Y esto lo conocía bien Cervantes. Y hay que ver toda la sutileza, hay que observar toda la sutileza que pone Cervantes en todas estas cosas, estos detalles de que les estoy hablando. Porque lo hace con mucha sutileza, porque si no lo hubiera hecho con mucha sutileza, si no se hubiera inventado un loco, ese libro no hubiera sido publicado jamás. Cuento esto porque durante su estancia en Valladolid, se vivió un tiempo en Valladolid, Miguel Cervantes, vivía en una casa, él solo, con su esposa, su hija, 2 hermanas, una sobrina y una criada. Un día, hay un pleito delante de la puerta de la casa donde viven y un magistrado le acusa de tener un prostíbulo al pobre y le metió en la cárcel por seguir con él. Pero el estrato más íntimo de la sociedad, como decía, eran de los marginados por motivos religiosos. Estaba incluso por debajo del trato que se le daba a la mujer. Ser converso o descendiente de converso, que era el nombre de cristiano nuevo, para distinguirlo del cristiano viejo. El cristiano nuevo era el que se había bautizado, habiendo sido árabe o habiendo sido moro o habiendo sido judío. Como digo, este era un estigma que se llevaba de por vida, de generación en generación. Ya no solamente era ser hijo de converso o nieto de converso, este es su abuelo, su tío, ese tipo de cosas, era un estigma que llevaba toda la vida, que se transmitía a hijos y nietos. Hay casos en la historia española, y especialmente en la literatura, donde eso es claro. Por ejemplo, Fermín de León. Fermín de León, probablemente, yo lo considero el mejor escritor que se ha. Ustedes examinan un día alguno de los capítulos de una obra que se llama Los Nombres de Cristo. Es la prosa clásica, la prosa castellano clásico más pulida, más extranjera, era un catedrático de la Universidad de Salamanca que hay. Él decía que la Biblia estaba mal traducida y que por lo tanto debería leerse, debería traducirse mejor. Él era hebraísta, aparte del latín conocía el hebreo y el griego. Y decía que había que retraducirlo, pero retraducir la Biblia significaba que la Iglesia tenía que aceptar los errores de la traducción de la Vulgata, que había sido traducida por San Jerónimo. Nunca lo permitió. De hecho, en España no leemos la Biblia en español hasta el siglo XIX. La Biblia, ustedes han oído hablar del índice de los libros prohibidos de la Iglesia, seguramente. La Biblia estaba en el índice de libros prohibidos. No se podía leer en español. Tenía que leerlo alguien en latín. La versión que existía, la Vulgata, traducida por San Jerónimo. Tenías que saber latín. Si no sabías latín, no podías leer la Biblia porque estaba prohibido traducirla a las lenguas vernáculas, a las lenguas romances, ni en Francia